El Poder Ejecutivo escucha propuestas de diputados para buscar posibles soluciones para bajar el precio de los combustibles. El ministro de Hacienda dejó plantados por segunda ocasión a los diputados en la Comisión de Hacendarios. La defensa pública laboral de Jocosí es de las más congestionadas del país. Los detalles en un reportaje especial. En las informaciones internacionales, más de 1 millar de muertos en el sudeste de Afganistán por un terremoto de magnitud 6.1. Y en los deportes, la legionaria Priscila Chinchilla aseguró sentirse muy orgullosa de la temporada que hizo en su club Glasgow City en Escocia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de 13 Costa Rica Noticias. Eise Chacón Cordero les saluda. Vamos de inmediato con información en vivo. El Poder Ejecutivo escucha propuestas de diputados y buscan posibles soluciones para bajar el precio de los combustibles. Andrés Ortiz con los detalles desde la Asamblea Legislativa. Adelante y buenas noches. Así es, buenas noches, dice para usted y para los televidentes. Como usted lo dice, se mantienen en una reunión miembros del Poder Ejecutivo con los jefes de fracción aquí en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver imágenes en vivo del camarógrafo Sergio Quesada. En este momento la reunión se mantiene, comenzaron a eso de las 5 de esta tarde y como ustedes pueden ver, todavía miembros del Poder Ejecutivo están en esta reunión con los diputados, jefes de fracción, buscando, como usted lo decía, algunas posibles soluciones que se pudieran dar en torno a rebajas del combustible. Situación que sin duda alguna molesta y afecta a los usuarios, a los costarricenses, a los conductores, y eso incluso lo pudimos detectar esta tarde, donde hicimos una nota con algunas personas que nos manifestaban también cómo ha cambiado sus vidas durante estos meses, donde se ha dado un aumento importante en el precio de los combustibles y también las implicaciones que ha tenido en el diario vivir de ellos, los cambios que han tenido que generar para poder hacerle frente a estos altos precios de los combustibles. Veamos la siguiente información. Isaac Lampe es un conductor de plataforma digital, pero además es uno de los conductores que muestran su molestia y angustia ante el constante aumento en el precio de los combustibles. Asegura que de enero a la fecha su vida cambió por el elevado costo de los precios de los combustibles que impacta severamente en su economía y en su vida en general. Yo trabajo con el vehículo, ¿verdad? En enero yo podía trabajar durante todo un día con 16,000 colones, ¿verdad? Pero trabajando todo el día. En la actualidad puedo gastar hasta 26, 28,000 colones en un día y de verdad que ha sido bastante impactante el golpe. Este problema podría tener un nuevo impacto en su vida y es que está valorando dejar de ofrecer el servicio y buscar otro empleo. Mira, realmente ya no está dándolo para cubrir todas las necesidades. De hecho, estoy ya pensando en regresar ese vehículo que yo cargo. No, porque no me está dando, prefiero ver otras opciones. Marco Vinicio nos cuenta también su historia. Él tiene una buseta de estudiantes y ahora paga más de 60,000 colones para llenar el tanque, mientras que en enero pagaba 37,000 colones. La buseta yo la llenaba con 35,000 colones, ahora son 66,000 colones lo que tengo que echar de diésel. Entonces es exagerado, es exagerado el montón de combustible que ha aumentado, ¿ah? También tuvo que tomar medidas, como por ejemplo buscar dónde guarda la buseta en el lapso entre la entrada y la salida de clases, porque regresarla a la casa le genera un elevado costo. De antes, yo a los muchachos del colegio allá por el Saprissa, a traerlos aquí a Santa Ana, la buseta me la llevaba para Cartago. Entonces la medida que tuve que hacer fue buscarme algo en Santa Ana para dejar la buseta en Santa Ana, pero igual tengo que ver cómo hago yo para trasladar al muchacho que me maneja la buseta. Si él me pone el carro, igual tengo que pagarle la gasolina. Entonces no por ningún lado veo el ahorro.
Y es que de enero a junio el precio de los combustibles aumentó en promedio 200 colones. Veamos la siguiente pantalla en la variación en los precios del combustible durante este año. En enero el diésel costaba 668 colones el litro. Para junio se mantiene en 910 el litro, un aumento de 242 colones entre enero y junio. La gasolina Plus 91 costaba en enero 744 colones. En el último ajuste de junio se mantiene en 1.022 colones el litro. Esto representa un aumento de 278 colones de enero a junio. Y en el caso de la gasolina Super, en enero costaba 760 colones el litro. Para el último ajuste en junio se mantiene en 1.060 colones el litro, es decir, un incremento de 300 colones entre enero y junio de este año. No, imagínense, es increíble, la verdad que ahora uno tiene que ingeniárselas ahí como con una moto. El carro hay que dejarlo en la casa y sacar la moto. A veces yo creo que vamos a llegar a dejar la moto y sacar un caballo o andar a pie o en bicicleta, pero sí, no, está demasiado increíble. El problema más grande es que casi vamos como 50% le queda a uno y 50% se va en gasolina. Entonces es muy duro más el resto de las cosas que hay que comprar, llantas, el mantenimiento del carro, o sea, queda, pero queda muy poco, ya no es igual que antes. Las personas esperan que pronto se dé una disminución en el precio de los hidrocarburos. Bien, tal y como lo veíamos, el malestar de algunas personas, conductores, que muestran sobre este aumento que se ha dado en los precios de los combustibles. Por lo tanto, Eisel, la reunión se mantiene en la Asamblea Legislativa, como les decía, inició pasada las 5 de esta tarde y estaremos aquí esperando que finalice para también obtener las declaraciones tanto de miembros del Poder Ejecutivo como también de la Asamblea Legislativa. Ahí es el regreso con usted al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés. Muy buenas noches. Sin duda alguna, una información que mucha gente está esperando para ver en qué momento llega un verdadero alivio para los bolsillos y se controla el alza constante en el precio de los hidrocarburos en nuestro país. Este tema lo estaremos desarrollando también en nuestras próximas ediciones. Continuamos con más noticias. Durante el Consejo de Gobierno de este miércoles, el presidente de la República firmó varios decretos que asegura son de mucha importancia para el futuro del país. Firmó una directriz para la simplificación de trámites que beneficiará a las empresas y otro con respecto a la importación de medicamentos. Este miércoles, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, firmó varios decretos de los que ya venía hablando desde hace varios días. El primero de estos fue el 10.271 acerca de la reforma a la Ley General de Aduanas. El presidente aseguró que esto provocará una facilitación del comercio y ayudará a las empresas simplificando y reduciendo trámites. A mí me llena de enorme satisfacción que hoy firmemos esta ley, porque cuando yo fui ministro de Hacienda y destituí al antiguo director general de aduanas, le pedí a don Gerardo Bolaños, por ahí del año 2020, don Gerardo, ya es hora de que modernicemos la ley de aduanas en Costa Rica con dos objetivos. Primero, facilitar el comercio y reducirle a los empresarios la enorme cantidad de papeleo y vueltas y cosas que tenían que hacer en la importación y exportación en Costa Rica a través de las aduanas. Y segundo, reducir lo que los costarricenses saben que todavía lamentablemente pasa ahí. Otro de los decretos firmados fue el de la homologación de requisitos para la importación de medicamentos. Este es de mucha ayuda, ya que para poder conseguir un registro se tardaba hasta un año, pero a partir de ahora se tardará solamente un mes. Esto quita restricciones, elimina competencias desleales y elimina monopolios. Este gobierno decidió, es decir, la señora ministra y yo, que si alguien en Europa o en Japón o en los Estados Unidos de América puede tomarse una pastilla porque esa pastilla fue comprobada por los laboratorios multimillonarios de protección a la salud pública de esos países, de ahí, como diría la gente de Costa Rica, de ahí se la puede tomar también en Costa Rica.
de manera automática y no le corresponde a un grupo de personas decir, no se la registro. El presidente aseguró que se quiere aplicar lo que llaman importación paralela para evitar que se den monopolios en el país. El ministro de Hacienda provocó la molestia de los diputados de la Comisión de Hacendarios. El jerarca, quien fue convocado a audiencia para dar detalles de la liquidación del presupuesto del 2021, no llegó a la sesión debido a un retraso en el Consejo de Gobierno. Esta es la segunda vez que Nogui Acosta no asiste a la comisión tras ser citado. Mientras, los miembros de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa abrían la sesión de este miércoles, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, se encontraba en Casa Presidencial en Consejo de Gobierno. El jerarca debía estar en una sala del primer poder de la República, ya que había sido convocado para dar estos detalles sobre la liquidación de presupuestos públicos y dictamen de la Contraloría General de la República del año anterior. Su ausencia causó la molestia de los diputados de las 6 fracciones, ya que Acosta no avisó de su ausencia, por lo que consideran que los dejó plantados. Además, es la segunda vez que no asiste a la comisión tras ser convocado, aunque en la ocasión anterior sí dio aviso un día antes. Los legisladores consideran que la ausencia del jerarca es un tema delicado, ya que es una voz autorizada para exponer sobre el presupuesto del 2021, por lo que aseguraron que esperan que no los vuelva a dejar esperándolo. Es la segunda vez que tenemos la ausencia del señor ministro a las convocatorias que hemos hecho en la Comisión de Asuntos Hacendarios, lo que parece que es bastante grave porque no solamente implica un costo alto para la Asamblea Legislativa, como lo han dicho los compañeros, sino que también estamos hablando de temas de gran trascendencia para el país que requieren discusión, que le concedimos el espacio de tiempo suficiente para que nos aclararan las dudas. Pero el señor ministro simplemente no llegó a la audiencia. Nos parece muy grave esta situación. Las audiencias que se solicitan desde la Asamblea Legislativa no son una especie de solicitud de un favor a los ministros. Son audiencias absolutamente necesarias para recibir información, para realizar consultas, en este caso sobre la liquidación del presupuesto, pero el señor ministro, sin una justificación suficiente, decidió nada más ausentarse. Realizamos un reclamo fuerte, todas las personas miembros de la comisión, y creemos que no puede repetirse esta situación en adelante. Es de suma importancia que el señor ministro se apersone y rinda cuentas a los diputados. El costo que esto implica para esta Asamblea Legislativa, no solo en el personal administrativo, sino en el tiempo importante de las y los diputados, refleja que no existe un interés de parte del Ministerio de Hacienda en venir y rendir cuentas claras a no solo los diputados, sino a todos los costarricenses. Hago un llamado vehemente al Gobierno de la República para que, junto con este ministro y otros más, no se repitan estas series de situaciones, porque es necesario que los costarricenses tengan la información pronta y oportuna de lo que está sucediendo en el entorno político de nuestro país. Es hora de hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, la defensa pública laboral de Pocosí es de las más congestionadas del país, lo cual complica el panorama también debido a la vulnerabilidad de los casos que se atienden en ese sector. Los detalles en un reportaje especial al regresar de la pausa. El Banco de Costa Rica agregó a su catálogo de productos BCR Educación. Esta nueva opción crediticia está dirigida a personas físicas que requieran cubrir gastos relacionados con educación como graduación universitaria, mensualidades escolares o colegiales, financiamiento de posgrados, especialidades, maestrías o doctorados. BCR Educación se otorga en colonias con una garantía que puede ser mediante fianza, hipoteca, hipoteca abierta y fideicomiso. El plazo, monto de financiamiento y tasas se definen de acuerdo con el tipo de garantía. Para optar por BCR Educación no necesita presentarse a las oficinas comerciales del BCR. Lo pueden hacer en www.bancobcr.com en BCR Directo. Para más información, anote los contactos del BCR. Más historias, más creaciones, más personajes,
Cine en Cortos, tercera temporada, a partir del 6 de julio, el jueves a las 4 de la tarde y 9 de la noche, y el domingo a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Adquirir un celular con un email irregular no es smart. Todo celular cuenta con un identificador único, el email. Un email válido tendrá acceso a las redes móviles sin inconvenientes. Un email duplicado se encuentra en 2 o más celulares y podría bloquear su conexión. Un email irregular corresponde a un celular adulterado o robado y no podrá conectarse a las redes de los operadores. Consulte el estado de su celular o tableta en www.sutel.go.cr, Superintendencia de Telecomunicaciones. Las actuaciones más apasionantes de los mejores músicos de pop y rock, estrellas consagradas y jóvenes valores. En vivo, sin filtros. Véalos en Europa en concierto, los sábados a las 11 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Enseguida le mostramos en pantalla el tipo de cambio de dólar para esta mitad de semana según el Banco Central de Costa Rica. Usted lo observa en pantalla, la compra 688 colones con 13 céntimos y la venta 697 colones con 64 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Esta semana se realizó el primer encuentro LATMUS, el primer encuentro de industria musical de la región centroamericana. La reunión es parte de un proceso de formación y capacitación completamente gratuito para músicos y agentes que pertenecen a la industria musical y que quieran adquirir nuevas herramientas y conocimientos para hacer crecer su proyecto o empresa. Nuestro compañero Eric Jarquín tiene el detalle de la información y nos cuenta de qué se trata. Adelante, Eric. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Hoy me vine a un lugar muy especial, se llama Senderos y está en Barrio Escalante. Un espacio donde se están reuniendo personas con mucho conocimiento en el tema de la industria musical, músicos, productores, personas de disqueras que están tratando de ayudar a los artistas centroamericanos a proyectar su música en toda Latinoamérica. Les están dando talleres, etcétera, pero de eso vamos a hablar en un instante. Yo me voy a tomar un sorbito de café. Y para empezar voy a conversar con el señor Eduardo Quesada, quien es el CEO de toda esta organización que se llama LATMUS y que está organizando el encuentro. Exactamente, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarnos. Sí, contarles que estamos celebrando la 4ª edición del Encuentro Latinoamericano de Industria Musical, que este año se celebra principalmente en Centroamérica. Este encuentro busca impulsar a las industrias musicales, tanto a los artistas como a los agentes que forman parte de la industria musical en el territorio latinoamericano y estamos realizándolo en 2 etapas. Ahora estamos haciendo la etapa que es presencial, que consta de un programa de formación con distintos talleristas internacionales y que tiene como objetivo principal preparar a los distintos artistas y agentes de la industria musical para formar parte de la segunda etapa, que es un área de negocios, en donde estos participantes van a poder estar generando vínculos, redes y negocios con otros profesionales de Latinoamérica. Bueno, esto es una gran noticia y precisamente voy a hablar con una tallerista que precisamente vino a nuestro país a hablarnos acerca de cómo está creciendo esta industria y cómo ayudarnos, sobre todo a los ticos, eso sí, por favor, ¿verdad? A los ticos a crecer en esta industria.
Muchísimas gracias. Primero que nada, soy Yajaira Osiris desde Panamá, contentísima de estar en Costa Rica, justamente impartiendo el taller El desarrollo del concepto artístico dentro de lo que es la aceleradora Latmus, que busca orientar a los diferentes artistas, a los gestores, managers y todos los que representan esa gran cadena de valor de la industria musical costarricense. Bueno, los ticos somos un mercado muy pequeño, pero aquí hay mucho talento. Yo estoy, eso sí, muy claro de que los artistas ticos tienen mucho que dar y sin duda alguna mercados importantes como el panameño o el mercado guatemalteco u otros mercados podrían ser una excelente oportunidad para nuestros artistas. Precisamente quiero hablar con Arturo, quien es un nacional que está participando de este encuentro y que me imagino ya está viendo los resultados. Sí, así es. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio, primero que todo. Correcto. Mi nombre es Arturo Salas, soy músico y también soy administrador. Y aquí es donde viene la parte importante, ¿verdad? Donde la parte artística, los músicos, necesitamos tener otras herramientas, o sea, no solamente la parte creativa, que es súper importante, sino también habilidades duras, como conocimientos administrativos, de marketing, de contabilidad, que a veces muchos, a los músicos nos asusta un poquito porque queremos solo crear y estar en la parte de artística, ¿verdad? Pero sí queremos que nuestros proyectos sean sostenibles en el tiempo, necesitamos saber de estas herramientas, de estos otros conocimientos también. Entonces, para mí, como tico, que conozco un poco más la escena de mi país, veo que este tipo de eventos son oportunidades gigantescas para nivelar los terrenos con otros mercados que tienen más conocimiento, como por ejemplo el mexicano, el colombiano. Por ejemplo, artistas gigantescos que siempre vienen a hacer giras y muchos de aquí, ticos, decimos como, ojalá tuviéramos esa oportunidad. Bueno, entonces el encuentro Latmus viene a generar estas oportunidades, que es un proyecto a largo plazo, ¿verdad? En donde vamos a ir poco a poco entregando herramientas, generando redes de contactos, alianzas con diferentes mercados. Esa es la oportunidad que el encuentro Latmus le está ofreciendo a los músicos, artistas y a la cadena de valor completa de la industria musical. Arturo, bueno, yo soy tico y obviamente defiendo a los ticos, pero tengo sangre guatemalteca. Mi papá es guatemalteco y voy a hablar con una guatemalteca que está participando también como tallerista en el Latmus y que es experta en temas de disqueras, ¿verdad? Y todo esto de cómo comercializar esa música. Contanos un poco acerca de tu participación en el evento. Bueno, yo soy cofundadora de Red Vida Primavera y también trabajo aquí con los chicos. Voy a estar impartiendo un taller sobre la cadena de valor de la industria de la música, que es importante para todos entender cuáles son los procesos que se necesitan o cómo interviene el trabajo en la industria musical, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, una excelente oportunidad para los nacionales y los centroamericanos de comercializar, de proyectarse en todo el ámbito latinoamericano. Compañeros, regresamos al estudio principal, muy contentos de saber que existen esas oportunidades y que Costa Rica es plataforma para ello. Gracias, Eric, por esta información. Continuamos con más noticias. La tercera oficina con más ingresos en todo el país es la de Pocosí en Limón. En 4 años entraron 5,000 casos, lo cual contrasta con que allí solo hay 4 defensoras públicas. Las encargadas de esta oficina recalcan que aunado a la cantidad de trabajo, la población que atienden es sumamente vulnerable, ya que en su mayoría tienen bajo nivel económico y educativo. En la tercera entrega de este reportaje nos adentramos a esta oficina limonense. Veamos. La carga de trabajo de la defensa pública laboral es pesada. Sin embargo, hay oficinas que definitivamente tienen una carga muchísimo mayor.
Ejemplo de esto es la oficina de Pocosí, la cual registra entre el 2018 y el 2021 la mayor cantidad de ingresos fuera del gran área metropolitana. Tal como observamos en este gráfico, en esos 4 años entraron casi 5.000 casos, lo cual representa un 7% del total de asuntos ingresados a toda la defensa pública laboral en ese periodo. Más en detalle, solo en el 2021 ingresaron casi 1.200 casos, pese a que la oficina estaba integrada en ese momento por solo 4 defensoras públicas. Esto implicaba que ese año ingresaron 300 casos por cada abogada, sin contar los casos que ya tenían en trámite. Tenemos un circulante que ronda los 600 a más expedientes por cada una de nosotras, ¿verdad? Entonces sí, eso sí implica una carga laboral bastante considerable. Con esas cargas de trabajo es complicado porque no deja de llegar la gente, ¿verdad? Siempre hay más. Y eso que todavía existen personas que no saben de la defensa pública. Es decir, sobrepasan por mucho los 400 expedientes por defensor establecidos por planificación del Poder Judicial. Por ello, la Dirección General de la Defensa Pública hizo un reacomodo de plazas para trasladar a otra defensora pública a esa oficina de Pocosí. El movimiento se dio este año. Ellos revisan los informes estadísticos y tratamos de crear movimientos, ¿verdad? Porque muchas veces hay lugares donde suben, hay otros que bajan, ¿verdad? Y entonces vamos un poco como moviendo piezas. Hace poco esa fue la última pieza que movimos. Movimos una plaza de la defensa pública del primer circuito judicial de Limón, que estaba allí, ¿verdad? Que dentro de las cosas que llevaba era Sarapiquí, y la trasladamos a Guapiles, que está un poco más colapsada. Sin embargo, pese a eso, la acumulación no baja. Por el contrario, cada vez sube más. Solamente entre enero y abril del 2022 atendieron a 1.498 personas que se acercaban a preguntar sobre servicios, a interponer demandas, a consultar sobre sus procesos, entre otras gestiones. Según Jerlyn Sanabria, por la ubicación geográfica, la población que se atiende es sumamente vulnerable. Para empezar, generalmente son peones que trabajaban en fincas bananeras o piñeras de la zona y que tienen por ende un bajo nivel educativo. Además, su nivel económico es bastante bajo, por lo que incluso a veces las defensoras deben desplazarse hasta las viviendas de los usuarios para poder empezar o avanzar con el proceso. Allí también reciben a muchas personas con su condición migratoria irregular, por lo que llegan con temor a ser deportados. Como no tienen su situación migratoria regular en el país, no quiere decir de que no puedan ser recibidos acá en la defensa pública, más bien por el contrario, ellos tienen los mismos derechos y deberes que cualquier trabajador costarricense, y nosotros incluso en los procesos judiciales solicitamos hasta medidas cautelares para que se les dé un asilo temporal mientras se tramita el expediente. Esa misma vulnerabilidad se refleja en que muchos usuarios ni siquiera saben para quién trabajan, por lo que las defensoras públicas deben investigar para poder interponer la demanda, ya que sin el nombre del patrono es imposible judicializar el asunto. Si bien hay bastantes casos de despido injustificado o de no pago de prestaciones, el grueso de lo que se atiende en Pocosí son riesgos de trabajo, es decir, peones que sufrieron un accidente mientras trabajaban y su patrono no quiso responsabilizarse por ello. Si es necesario, tenemos que pedir una medida cautelar para que se le dé una atención médica de forma inmediata a esa persona, ¿verdad? Máxime en casos urgentes. Han llegado personas aquí con el dedo expuesto, hemos tenido incluso que ir a recibir demandas a los hospitales. Explicó que estos casos suelen resolverse bastante rápido, siempre que el demandado sea únicamente el Instituto Nacional de Seguros. Es decir, si no hay intervención contra el patrono, suelen cerrarse bastante pronto. Más allá del proceso que sea, las defensoras de Pocosí saben que los usuarios son muy vulnerables y por ello es que les dedican bastante tiempo para explicarles bien el proceso, un tiempo y esfuerzo que los trabajadores agradecen. Todo este proceso me sentí protegido, me sentí representado y a la vez sentí esa seguridad, ¿verdad? En un sistema que fue hecho para eso, para proteger al ciudadano de escasos recursos.
próxima entrega de este reportaje abordaremos las medidas que ha tomado la Defensa Pública Laboral para bajar su circulante. Le recordamos que puede ver nuevamente estas entregas en nuestra página web costarricamedios.cr y por supuesto también en nuestras redes sociales. Seguimos con más información. El gobierno presentó una nueva versión del texto sustitutivo al proyecto de jornadas excepcionales en el que se estipula la forma de pago, así como los requisitos y excepciones para cumplir con esta modalidad. El proyecto reforma 5 artículos del Código de Trabajo y agrega otros 2, esto con el fin de implementar las jornadas 4x3. En esta última versión de texto se incluyeron los requisitos para optar por ese tipo de jornadas. Por ejemplo, presentar ante el Ministerio de Trabajo un registro de la persona solicitante, del perfil ocupacional y la actividad específica que realizará, así como el cumplimiento de las condiciones básicas de salud ocupacional. La forma de pago, el pago de horas extras y el fortalecimiento de la red de cuidado son parte de las preocupaciones de las y los diputados ante este nuevo texto. No hay ningún mecanismo que asegure un fortalecimiento de la red de cuidado, únicamente un deseo, una promesa de que se fortalecerá sin mecanismos concretos que vayan a generar ese fortalecimiento para asegurar que no hayan personas trabajadoras que se vean expulsadas del mercado laboral por no tener posibilidades de asegurar el cuidado de sus hijos e hijas. Además, siguen quedando graves problemas en cuanto al acceso a alimentación, al transporte de las personas trabajadoras, pero hay un problema fundamental y es que este texto no viene a asegurar de ninguna forma que a las personas trabajadoras se les vayan a pagar como corresponde sus horas extra después de trabajar la 8ª hora. El texto no asegura que a las personas trabajadoras se les vaya a reconocer ese 50% extra por hora que corresponde según nuestra legislación cuando usted trabaja más allá de la jornada ordinaria. La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, espera que con esta nueva versión el proyecto avance pronto en la Asamblea Legislativa. La idea es que el texto camine. Sé que los jefes de fracción, como bien dije anteriormente, hasta el 4 de julio habían pospuesto la discusión de este proyecto. Eso no impide que el proyecto vaya avanzando. Tenemos una reunión también con Liberación Nacional pactada para el 30 de junio para ver algunos ajustes adicionales al texto que ellos quisieran comentarnos con respecto a las reuniones que han tenido. Pero bueno, la idea es que podamos obtener ya una respuesta de parte de todas las fracciones lo antes posible, ojalá antes del mismo 4 de julio. Los diputados ahora se dedicarán a estudiar el texto para retomar su discusión en el plenario legislativo el próximo 4 de julio. Siempre en temas legislativos, la fracción del PUS quiere llamar a cuentas al ministro de Transportes, Luis Amador, para que brinde explicaciones por el deterioro de las carreteras. La bancada quiere conocer cuál es el plan para invertir rutas como la 32 entre San José y Limón, la ruta 27 entre San José y Caldera y la autopista Bernardo Soto, la ruta 160 entre Garza y Nosara, así como la autopista General Cañas, entre otras. Para esto presentarán una moción ante la Comisión de Infraestructura en la cual solicitarán la comparecencia del ministro. Este órgano legislativo empezará a sesionar a partir del próximo 27 de junio. La fracción Unidad se encuentra muy preocupada por el estado actual de nuestras carreteras. Es por eso que en la Comisión de Infraestructura estamos presentando una moción para llamar en audiencia al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes para que nos venga a contar cuál es el plan que tiene el Poder Ejecutivo para atender las principales rutas de este país que están en pésimas condiciones, como la ruta de Nosara, la ruta 27, la ruta 32, la carretera Cartago y la Bernardo Soto. 7 de la noche, 37 minutos. Ya está finalizando la reunión que mantenían en la Asamblea Legislativa representantes de las fracciones de la Asamblea Legislativa, también Poder Ejecutivo y personeros de Recope. Nuestro compañero Andrés Ortiz nos amplía. Adelante, Andrés, buenas noches. Para ver si logramos ese cambio antes del 1 de julio que se dé ese aumento. A ver si es posible. Reitero mi consulta con respecto al préstamo. ¿Han tomado ustedes o han adelantado por lo menos alguna? Estamos trabajando en eso justamente. Cuando tengamos ya alguna noticia puntual y una hoja de ruta la estaremos dando a conocer. Muchas gracias. Gracias.
Declaraciones que estaba dando la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, luego de esta reunión en la que participó el ministro de Hacienda, representantes de Recope y también representantes de todas las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa. Recordemos que lo que estaban haciendo era escuchando propuestas de parte de los diputados para llegar a acuerdos que pudieran mejorar o estabilizar el precio de los combustibles luego de que alcanzaran precios históricos superiores a los 1.000 colones. Recordemos que esta semana la ARECEP aprobó una rebaja de 44 colones y que la semana anterior también se dio una rebaja en el diésel de 102 colones. Vamos a un corte comercial, ya casi volvemos. Con Raxa, detrás de cada proyecto hay un aliado tecnológico que le brinda innovación. Y con cada reunión exitosa hay una empresa de amplia experiencia que le brinda respaldo. Con Raxa, juntos construimos un mejor futuro para su organización. Raxa, hagamos el futuro, juntos. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Una voz que entona un Café Nacional, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Pretendemos que sea más ilustrativo que nunca, en un tema que es el lenguaje inclusivo. Lo primero de la comunicación es comunicar y hacer que el mensaje sea lo más comprensible. Tiene que ser fluida, tiene que ser clara y sobre todo tiene que ser eficaz, como he dicho. Antonims es un espacio que va a enfrentar posiciones totalmente opuestas. Los viernes a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Esta semana tendremos un documental sobre la maternidad representada en la arqueología, nuestro patrimonio subacuático y la restauración de las esferas de Finca 6 en Dominio Documental. El jueves a las 10 de la noche, el viernes a las 4 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este es el camino para atender las afectaciones emocionales de tus hijos e hijas. Si tus hijos e hijas experimentan estas emociones, debes creerles, escucharles, apoyarles y buscar acompañamiento profesional. PANI y Gobierno de la República. Vamos a las informaciones internacionales. Afganistán busca supervivientes tras el terremoto, el peor de su historia en décadas. En Afganistán continúa la búsqueda desesperada de supervivientes tras el mortífero terremoto en la provincia oriental de Paktika la madrugada del miércoles. Es el peor seísmo que azota el país en décadas. Las cifras provisionales hablan de más de 1.000 muertos y más de 1.500 heridos. El sismo de magnitud 6,1 tuvo su epicentro en este montañoso y remoto lugar cercano a Pakistán y habría destruido unas 2.000 viviendas. Este drama no hace más que empeorar la situación catastrófica que vive Afganistán, con una hambruna que afecta a millones de personas, como alertan organizaciones internacionales como UNICEF. Sufrimos la peor sequía en 37 años. Hay una crisis de desnutrición, una propagación de enfermedades prevenibles como diarrea aguda y sarampión. Estas comunidades están debilitadas desde hace meses y años. Esto ha llegado en el momento equivocado. Esta tragedia es una prueba de fuego para el gobierno de los talibanes, ya que muchas organizaciones internacionales abandonaron el país cuando llegaron al poder hace 10 meses y muchos gobiernos se niegan a tratar directamente con ellos, lo que puede retrasar el despliegue de ayuda internacional de emergencia. En un gesto inusual, el líder supremo talibán ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias para que ayuden al pueblo afgano.
Y luego de meses de espera ya arrancó la vacunación de la COVID-19 contra bebés en Estados Unidos. Comienza la vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos para bebés y niños pequeños. Hospitales, clínicas y farmacias administraron desde el martes los inmunizantes de los laboratorios Pfizer, BioNTech y Moderna a menores de entre 6 meses y 4 años. Muchos de estos niños nacieron durante la pandemia y no han tenido la oportunidad de salir y vivir en el mundo. No han ido a museos, a la escuela y a hacer las cosas que merecen hacer. Significa que en tan solo unas semanas podremos llevarla a lugares cerrados y recuperar un poco de nuestras vidas. Es muy emocionante. Países como Argentina, Chile, China, Cuba y Venezuela ya ofrecían vacunas para menores, pero no incluían los fármacos ARN mensajero como lo son Pfizer y Moderna. Esto es un logro histórico, un paso monumental hacia adelante. Estados Unidos es el primer país del mundo en ofrecer vacunas seguras y efectivas a niños desde los 6 meses. Por primera vez en nuestra lucha contra la pandemia, casi todos los estadounidenses pueden tener acceso a vacunas que salvan vidas. La semana pasada, la Agencia de Alimentos y Medicamentos, FDA, autorizó las vacunas de Pfizer y Moderna tras determinar su seguridad y efectividad por medio de pruebas clínicas que incluían a miles de niños inoculados. En Europa comenzó la temporada turística y esto está generando un repunte en los casos de COVID-19. Repunta la COVID-19 en Europa. Por el momento, el aumento de las infecciones no se refleja en un incremento notable de los ingresos ni tampoco en el número de fallecidos. En junio, los casos llegaron a un máximo de 2.000 infecciones diarias por millón de habitantes. Los países más afectados son Francia, Alemania e Italia, que han experimentado un aumento constante durante el mes de junio, algo que ha hecho subir la media en toda la Unión Europea. Las cifras oficiales en España muestran que desde marzo han muerto 107.239 personas de COVID-19. Los epidemiólogos atribuyen el aumento del número de casos a 2 factores: la disminución de la eficacia de las vacunas en todo el continente y la llegada de nuevas subvariantes de Omicron BA4 y BA5. Parecen ser más resistentes a las vacunas y también más contagiosas que las anteriores variantes de la COVID-19. Una